Entonces, Mitre dice, Belgrano era un esclarecido, y comienza entonces su prédica, ¿no? Su prédica solapada, porque él es parte del gobierno del virreinato, digamos, forma parte, pero hace uso de los bienes y de los recursos del propio Estado virreinal para transmitir, ¿no? Para transmitir su mensaje. Y es así como comienza, digamos, a convencer, ¿no? Su prédica tiene una aceptación importante. Por supuesto, esto va a ser mejor visto cuando esté acompañado por la revolución, la supuesta revolución económica de la que habla Mitre, ¿no es cierto? Y entonces el grupo ese se amplía a un puñado de hombres que empieza a reunirse clandestinamente para ir no promoviendo, sino planificando cuándo va a ser el momento para hacer la revolución. Están viendo, digamos, ya en la conciencia de estos hombres, para Mitre, este reducido grupo de intelectuales iluminados, vamos a insistir con este concepto, la revolución está en curso. Hace falta ver cuándo va a ser el momento, ¿no es cierto? Y de esto se trata. Mientras tanto se van reuniendo y van armando, hostigando, van promoviendo, tratando de ganar adeptos, etcétera, etcétera. Ganar adeptos significa ganar, digamos, a jefes, ¿no? Ganar, por ejemplo, al cuerpo de patricios a través de su jefe, ir ganando posiciones en otros aspectos de la política. Y entonces se van mostrando, por decirlo así también, ¿no es cierto? Y entonces vamos a ir llegando, digamos, a 1810, cuando las cosas parecen ir acelerándose. Pero ¿qué le faltaba a este grupo de intelectuales, llamémosle incluso hasta podríamos decir vanguardistas? Porque era la vanguardia de la revolución, ¿me explico? Por supuesto, si me escuchara Lenin, no sé qué diría al respecto, pero estoy seguro que posiblemente estuviera de acuerdo, porque Lenin es el que planteó el partido de vanguardia, ¿no? Y esto se parecía mucho, por supuesto Lenin ni había nacido, y Mitre ya nos estaba hablando, digamos, de lo que había pasado, sobre lo que había pasado, cuando había pasado, ¿no es cierto? Nos estaba hablando de que había un grupo de revolucionarios vanguardistas, ¿no? Que al fin y al cabo terminaban siendo un partido, porque Mitre nos va a hablar también de que existía el Partido Revolucionario. Entonces, esta vanguardia le faltaba algo, ¿no? A Mitre, que era el ejecutor, porque Belgrano era un hombre excepcional, pero dice Mitre que le faltaba carácter y le faltaba esa decisión que tienen los combatientes. Esa decisión que tenían los mandos militares, ¿me explico? Y entonces, por decirlo de alguna manera, lo muestra como un personaje que necesitaba de una ayuda extra. Ese personaje va a tener la ayuda indispensable del ejecutor, que ¿quién va a ser? ¿Lo adivinan? ¿Intuyen? Mariano Moreno, que había venido hacía 2 años a Buenos Aires, había regresado con su mujer y su hijo pequeño, después de haber estudiado en Guayaquil, en Charcas, perdón, y se había recibido de abogado, y hacía 2 años que estaba, digamos, en Buenos Aires, y se sumó a la revolución. No había formado parte de ese grupo de iluminados que se reunían clandestinamente, sino solo hasta el final. Al final, digamos, de ese proceso, cuando la revolución ya estaba siendo impulsada, porque él va a formar parte de ese impulso que va a ser vital, necesario e indispensable para Mitre.
Entonces teníamos la conjunción de el intelectual iluminado más este otro intelectual que actuaba, al jacobino. Vamos a tener al que va a ir para adelante con ímpetu, con garras, con ganas, ¿no? Y va a imponerse por sobre todos los demás. ¿Cómo se impone? Se va a imponer, porque en parte se impone su posición ese 25 de mayo de 1810, ¿no? Con la ayuda de los más jóvenes, ¿no? De aquellos otros intelectuales, llamémosle, que fogoneaban, digamos, a la población, que fogoneaban en la Plaza de Mayo, French y Beruti, que eran los que repartían, digamos, las cintas y qué sé yo en ese día oscuro, ¿no? Bueno, todo eso parecía, digamos, bueno, muy comprensible, una historia realmente excelente, porque era linda, era una historia linda, ¿no? Bella, porque Mitre, recordémoslo, tenía esa intención de que los niños y los padres de inmigrantes tuvieran una historia atractiva, ¿no? Que fuese heroica, pero no como en Europa, porque en Europa tenían 2000, 3000 años de historia, qué sé yo, ¿qué le íbamos a contar nosotros a los europeos? ¿Me explico? ¿De qué heroísmo le íbamos a hablar? Entonces no íbamos a hablar de grandes batallas, etcétera, etcétera, sino teníamos que presentarla de otra manera. Y esto sonaba muy lindo, sonaba muy bien. Y además sonaba muy bien porque Mitre decía que ese grupo de revolucionarios finalmente tuvo la ayuda de la expresión del pueblo, decía, que se había expresado en la plaza. El pueblo se expresó en la plaza, dice Mitre, en la historia de Belgrano y la independencia argentina. Textuales palabras, ¿eh? Ahora, ¿qué pueblo? Porque cuando le preguntamos a Mitre, explícame de qué pueblo me estás hablando, empieza a hablar de las Fuerzas Armadas, o sea, de la milicia que estaban en los cuarteles, del ruido que hacían dentro de los cuarteles, no de miles de personas que se volcaron a la plaza. ¿Me explico? Nos había hablado de 400 invitados al Cabildo Abierto. Nos había dicho, no fueron todos, fueron 200. Nos había dicho en el café ahí ahora no me sale el nombre, de Marcos no sé cuánto, y qué sé yo, tomaban el café y estaban reunidos, un grupo, y qué sé yo. ¿Y cuántos intelectuales había? Y relativamente pocos, ¿no? ¿Y cuántos más hubo? Y relativamente pocos. ¿Y dónde estaba el pueblo? Y el pueblo estaba en las plazas de armas también, en la plaza de armas, porque la Plaza de Mayo era una plaza de armas, ¿no? Es decir, la multitud no estaba volcada en la plaza abriendo paraguas porque llovía. No sé si se entiende bien esto que quiero decir. Lo que hablan los testigos, digamos ahí en las escaleras del Cabildo y que estaban atosigados y que estaban repletos, y bueno, ¿y cuánto más o menos podría haber? 500 personas. Bueno, no estamos hablando de una multitud, ¿me explico? Las multitudes, el pueblo estaba en en lugares particulares que estaban ahí, estaban en las plazas de armas. Hasta acá vamos con Mitre, ojo, hasta acá vamos con Mitre. Y además, Mitre le agregaba otro componente más a esta historia, que era una historia prácticamente heroica, pero no habían tirado un solo tiro. Nos decía, y la revolución se hizo en paz, porque no hubo ningún tiro, no se mató a nadie, no hubo confrontación, no se disparó ni un solo tiro. ¿Y qué terminó siendo esto? La emergencia de la democracia. Porque si algo surgió para Mitre en la revolución fue la democracia y el sentido republicano. Nace la república,
nace la democracia para Mitre, y por eso es que nosotros festejamos hasta el día de hoy, el 25 de mayo de 1810. ¿Me explico? Que fue revalorizado hacia fines del siglo XIX, porque al principio de todo se festejaba más, se terminó festejando mucho más el 9 de julio y no el 25 de mayo. Porque terminó en el siglo XIX, para los hombres de entonces era más importante la independencia que la revolución. ¿Me explico? Pero después se revalorizó el 25 de mayo por esta visión que yo les digo sobre el nacimiento de la república, el nacimiento de la democracia, etc. El pueblo que se expresó en la plaza, en fin, toda esta versión, digamos, toda esta versión es de Mitre. Y los acontecimientos que todos ustedes seguramente recibieron en el colegio primario o en el secundario, donde haya sido, respecto de la Semana de Mayo, está explicada largamente, pero largamente, eso es una síntesis, ¿no? Lo que a nosotros nos brindan es una síntesis de lo que explica Mitre en su libro. Les recuerdo, más o menos para que se den una idea, la Semana de Mayo, Mitre le explica por lo menos en 200 páginas. Solo la Semana de Mayo. ¿Por qué? Porque justamente va día por día explicando todos los movimientos de los intelectuales, de las fuerzas que lo componían, de cómo actuó el fiscal Villota, que era el representativo, digamos, del poder español, del virrey, de qué estaban haciendo los obispos, todos los componentes que se les ocurra. Es una historia realmente completa. Nos guste, por supuesto, o no nos guste. Esa es otra historia, pero quiero decir, es una historia sustanciosa. No es algo simple como nos contaron a nosotros en el colegio secundario. Eso es una vergüenza lo que nos dicen. Entonces, ¿cómo rebatir esa versión? ¿O qué decir sobre esa versión? López, a quien ya lo cité, a Vicente Fidel López, se va a poner de acuerdo con Mitre porque finalmente esta es una historia de corte nacionalista. Si tuviéramos que decir, bueno, de los personajes más conocidos, etcétera, etcétera, ¿quién fue el primer nacionalista en la Argentina? Vamos a citar indudablemente a Bartolomé Mitre. Pero indudablemente, ¿eh? ¿Por qué? Porque él es el que primero habla, el primero de todos, que nos habla de ese sentimiento nacional que ya estaba contenido en el pueblo. Ese sentimiento nacional se expresa el 25 de mayo. ¿Por qué? Porque había sido madurado, había sido trabajado por esos intelectuales, fundamentalmente por Belgrano, en los años anteriores. Esa es la lectura completa, digamos, de ese libro. Por supuesto, ¿qué vendrá después? ¿Habrá seguidores de Mitre? Multitud. Habrá, digamos, historiadores, ¿no?, que siguieron a Mitre, multitud. Otro de los nacionalistas del siglo XIX, fin del siglo XIX, fue Adolfo Saldías, que tenía una versión bastante parecida. Adolfo Saldías tiene también la historia de las provincias argentinas, tiene no sé, deben ser como 10 tomos, ¿no? Bueno. Después, por supuesto, van a aparecer otros, van a aparecer una multitud de manuales. A lo mejor conocen, por ejemplo, qué sé yo, un manual de Abad de Santillán, un anarquista revolucionario, creo que era uruguayo. Vamos a encontrar a Ernesto Palacio, ya entrando el siglo XX, en 1827, 28, 30, por ahí escribió una historia de la Argentina, de la República Argentina, que da su versión. Es un nacionalista católico, en ese caso, y ya se inscriben, digamos, dentro de lo que va a ser el primer revisionismo. El revisionismo histórico nace con estos, ¿no?, con revisionistas católicos, nacionalistas católicos, que reveen lo que ya se escribió, ¿correcto? Y bueno, hay interpretación
de lo que ya ha sido interpretado. No hay nuevas fuentes, una investigación sustanciosa, etcétera, etcétera, en todos estos autores. El revisionismo histórico va a formar parte de una escuela, ¿no?, que va a responder a la anterior escuela histórica que se llamó la Nueva Escuela Histórica, conformada por una serie de historiadores, como por ejemplo puedo citarles a Ravignani, ¿no?, a Emilio Ravignani. Actualmente hay un instituto que se llama así, ¿no es cierto?, en la UBA. Y, por supuesto, el otro gran intelectual, que eran más o menos de la misma edad y que se reparten las tareas, ¿no?, entre ellos. Dice, mira, vos quedate con esto en Buenos Aires y yo me quedo con esto en La Plata, que va a ser Levene. Entonces vamos a tener un archivo, el AGN en Buenos Aires, la mitad de ese archivo vino acá y se hizo el archivo histórico de la provincia de Buenos Aires. Entonces Ravignani se quedó con aquello y Levene se quedó con esto. Y se quedó además con la facultad, las carreras de ciencias sociales, etcétera, etcétera. Y Ravignani hizo lo mismo en la UBA. ¿Me explico? Entonces, eso formó parte de sus propios proyectos. Entonces, esa nueva historia, ¿no?, hace una lectura un poco más profunda, empieza a trabajar con fuentes, etcétera, etcétera, pero se monta sobre una historia liberal que va a poner énfasis en aspectos que ya había considerado Mitre, como por ejemplo en la voluntad del pueblo, ¿sí?, en la libertad, digamos, en conceptos el concepto de libertad que había emergido de esa revolución, en el concepto de independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Una historia también sí, de corte liberal, ¿no?, pero que, por supuesto, tenía una enorme, digamos, penetración, digamos, en la población, en la educación. A esto le opuso, digamos, vino este revisionismo, este primer revisionismo, que viene de la mano del revisionismo católico y reivindicación por lo hispánico, porque toda la historia liberal rechazaba la hispanidad como elemento de atraso. ¿Me explico? Es decir, ¿por qué somos atrasados? Sí, porque viene de España, que es un país atrasado, nos ha traído el catolicismo, nos ha traído la religión, las creencias, etcétera, etcétera, y eso hay que olvidarlo. Y estos liberales, por supuesto, se montan sobre esta idea y van a luchar en contra de esa versión. El revisionismo que hace va a recuperar a través de la religión católica, y yo diría de manera integral, acá va a emerger, digamos, el integrismo católico, que va a ser el elemento fundamental contra el cual luchen todos los reformadores. La reforma universitaria va a luchar contra eso. La reforma universitaria se va a oponer básicamente contra el integrismo católico, ya entrando el siglo XX, por supuesto, ¿no es cierto? Y todas esas corrientes del revisionismo histórico, ¿no?, va a irradiar, digamos, a un abanico enorme de posiciones que van a incluir a la izquierda progresista, a la izquierda nacional, a la izquierda marxista, a todas las corrientes populistas, va a irradiar a todos, ¿no? Es un revisionismo que abre las puertas, digamos, a una multiplicidad de interpretaciones. Entre ellas podemos contar con, o podemos pasar, revista, por Abelardo Ramos, desde una posición trotskista que verá, digamos, a las masas como fundamentales para observar la revolución. Todo, por supuesto, son todos trabajos y artículos del revisionismo que no están dentro de la academia, por eso lo hago rápido. O, por ejemplo, como Hernández Arregui, que de marxista es un marxista peronista, por decirlo así, era un marxista que se transforma, digamos, en peronista, y entonces tiene una versión traída un poco de los pelos, pero bueno, ahí hay una unión, digamos, entre lo que es la lucha de clase más un populismo encarado por los militares, una cosa media estrombótica, pero bueno, que terminó dando una explicación, y por supuesto fue muy, pero muy, muy, muy leído, no muy leído,
muy comentado, en realidad, lo leían poco, ¿no? Y lo comentaban mucho, como me comentó a mí personalmente algunos militantes de la década del 60-70, que se van a ver muy influenciados justamente por la lectura de Hernández Arregui. Y desde mi punto de vista es una justificación justamente también de la lucha armada. Independientemente de eso, yo les decía que estaba también la de Abelardo Ramos, o como la de Rodolfo Puigros, o como la de Irasusta, o como la de Ibarguren, o como de todas esas yo les puedo hablar y comentar algo porque las he leído, las conozco y he dado específicamente he dado cursos referidos a eso. No lo vamos a repasar porque es larguísimo. Lo mismo que también un olvidado también, Justo, ¿no? Justo, el hijo de Justo el militar, que salió trotskista, le salió trotskista al hombre, ¿no? Y tiene una versión también trotskista de cómo se dio la revolución, ¿no es cierto? Bueno. Saliendo de eso, lo que vamos a encontrar es un marxismo un poco más, diría yo, académico. De la mano, una primera versión fue la versión de Ingenieros, que retoma las etapas expresadas por Marx quiero ir rápido, entonces no me acuerdo de las cosas. Bueno, de este texto tan importante, ¿no? De Marx y Engels. ¿El manifiesto? El manifiesto del Partido Comunista, pero por favor, ¿cómo me voy a olvidar de esto? Justamente retoma las etapas expresadas allí por Marx y Engels, y entonces dirá que la Revolución de Mayo forma parte de una etapa, digamos, de la etapa que pasa, aunque no totalmente, de el feudalismo al capitalismo, ¿no es cierto? Es una sociedad capitalista a una sociedad burguesa. Pero después van a venir las otras versiones del marxismo que nos van a explicar, digamos, que todavía no se han completado esa revolución burguesa, razón por la cual, digamos, hay que esperar. Hasta una versión mucho más actual, aunque no tanto, ya tiene como 20 años, o un poco menos tal vez, pero más o menos, que es la de Waldo Ansaldi, por ejemplo, en un artículo que se llama Soñar con Rousseau y Despertar con Hobbes, da una versión gramsciana de Gramsci también era fue un renovador del marxismo, ¿no? De la década del 30, pero en Italia, y de una versión, digamos, gramsciana de cómo se había dado la revolución, una revolución que era bastante más larga, no una revolución, digamos, en el momento, no del momento. Y después van a venir, digamos, por supuesto, en la década del 60, 70, algunas renovaciones, algunas de las cuales no fueron tomadas en cuenta, ¿no? No fueron tomadas en cuenta porque en la década del 60 y 70 el revisionismo las corrientes revisionistas eran las más fuertes. Entonces, las versiones académicas no eran tomadas en cuenta. Se imponían estas otras que yo les comenté, de estos otros personajes, que fueron multitud. Me olvido de mencionarle, por supuesto, un montón, Pasos, Agosti, bueno, en fin, hay una cantidad enorme de autores. Entonces, ya para los 80, digamos, y ahora aquí formé parte de eso, de ese proceso. No es una opinión, Gonzalo. No tengo una opinión sobre esto. Tengo, en todo caso, una respuesta de tipo académica porque también la he estudiado, que el modo de no se puede hablar de un modo de producción feudal en el Río de la Plata porque acá no hubo feudos. Hubo estancias, que es otra cosa, y justamente el modo típico de producción en las Pampas era la estancia primero colonial y después la estancia de la Revolución, digamos, la estancia como la conocimos en el siglo XX, ¿no? Porque permaneció durante mucho tiempo. Esa estancia también tuvo, por supuesto, una larga trayectoria, una larga evolución, ¿sí? De pasarse de una estancia de una producción sumamente extensiva, sin alambrados y ¿cómo se llama? Agua en muchos lugares y sin árboles, hacer una llanura pampeana como es hoy, feraz, muy
compartimentada, con alambrados, la producción ha cambiado muchísimo, etcétera, etcétera. Y por supuesto ha formado parte, digamos, de es decir, ¿qué fue eso? Bueno, formó parte de una renovación que condujo, digamos, a un modo de producción capitalista, ¿no? Hay un capitalismo agrario pampeano. Hay un libro que se llama así, Capitalismo Agrario Pampeano, ¿no? Que explica esto. Bueno, entonces, en los 80 sí ya hubo una renovación mucho más grande. Apareció Alperín explicando algunas cosas que saquen sus propias conclusiones ustedes, ¿no? Pero Alperín va a retomar, digamos, algunas de las cosas que ya había dicho Mitre, y las va a plantear de otro modo, ¿no es cierto? Pero no ha hecho más que hacer una lectura profunda de la lectura de Belgrano y la independencia argentina, y les dio todas las vueltas posibles a esas versiones para decir cosas parecidas y cosas no tan parecidas, cosas diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque la tesis de Mitre, ¿cuál es? Bueno, con la entrada, digamos, y la influencia de los ingleses en el Río de la Plata, se abrió una perspectiva bastante importante respecto de una renovación económica. Y ahí hubo verdaderamente algo que penetró, digamos, ¿no es cierto? Es decir, tiene el mismo punto de partida, porque además, no solo, digamos, fue este asunto de la penetración ideológica desde el punto de vista económico, sino que también produjo esa militarización revolucionaria que va a conducir, digamos, a la emergencia de una élite, ¿no? De la cual también hablaba Mitre. Me explico, ¿no? Nada más que Mitre explicaba esa élite pequeña, digamos, de intelectuales, y Mitre dicen, y Alperín dice, no, pero no es una élite tan pequeña, es una élite bastante más amplia, renovada, en la que también han formado parte las masas, y esas masas de pobres, ¿no?, integradas a la política, van a influir, digamos, a esos líderes que ellos mismos van a elegir. Considérese que Saavedra fue elegido por el regimiento de patricios, fue elegido por esa masa, no fue nombrado por sí mismo, nadie lo nombró, ¿me explico? Y Saavedra fue uno de los principales revolucionarios. Diría yo que sin Saavedra, sin la amenaza del regimiento de patricios, las cosas podrían haber sido complicadas para el intento revolucionario, para Castelli, por ejemplo. Castelli no tenía ningún mando de nada, Moreno tampoco, Belgrano menos. ¿Quién tenía el mando sobre la cosa? Y Saavedra, principalmente. Bueno, entonces, y era importante las armas en ese momento, era importante las milicias, y las milicias regulares más. El regimiento de patricios era una milicia regular. Entonces, ¿qué dice Alperín entonces? Bueno, fue esa élite criolla que se va formando y que se había visto segregada, digamos, de la cuestión política, que es la que va a ir tomando, digamos, fuerza, ¿no? Y va a provocar justamente la revolución. Una revolución que obviamente se puede ver en términos políticos, pero que anteriormente se había dado, digamos, una renovación económica. Sobre estas versiones también, sobre todo lo que vamos hablando hasta acá, que no es que lo dice el profesor Quintero, sino que comenta a otros historiadores, se montan estas versiones nuevas, teóricamente bastante nuevas, como puede ser la de Di Meglio, que nos habla, digamos, del pueblo y de la participación del pueblo, digamos, en la revolución. ¿Cierto? Se los dejo a ustedes, después lo van a charlar mejor, lo conversarán o no sé, pero harán la lectura que tengan que hacer. Según mi punto de vista, por lo menos yo no exagero esa participación del pueblo, porque en realidad, volvemos a lo mismo, ¿dónde estaba el pueblo? ¿No? El pueblo estaba dentro de estas milicias que se habían formado con anterioridad. Ese proceso
de militarización de la cual habló Alperín había incluido a 8.000 miembros de la plebe, con sus familiares, etcétera, etcétera. Y eso tenía mucho que ver, o va a tener mucho que ver, justamente a la hora de utilizar a esas masas que están, en todo caso, disconformes, ¿no? Disconformes dentro mismo del aparato del Estado, ¿no? Como para volcarlas, digamos, desde el punto de vista político, ¿no? A un intento de independencia, un intento revolucionario. Piénsese que había un consenso bastante importante respecto, digamos, de que ese gobierno ya, digamos, de que el virrey no caminaba más. El punto, y además estaba totalmente sin fuerza, digamos, no tenía poder, no tenía fuerza. Entonces, había, digamos, un vacío de poder muy importante y era el momento, digamos, de tomar, digamos, ese poder. Lo que pasa que había mucho temor, muchos temores, que ya los vamos a ver cuáles eran, ¿no? Porque había un temor lógico de parte de los mismos criollos, que tenían todos parientes o eran hijos de españoles peninsulares, ¿no? Y acá existía ese temor, digamos, de cortar a la manera, digamos, de la Revolución Francesa también. ¿Me explico? El diario de Libre Comercio no había entrado ya de alguna manera en Buenos Aires en la etapa del contrabando, o sea, no era totalmente desconocido en la zona, no era una afirmación, era una pregunta. Sí, lo que pasa es que justamente el libre comercio viene a imponerse para evitar el contrabando, ¿no? El contrabando, está claro que el contrabando está fuera de la ley, digamos, y fuera de todo, digamos, de todo tipo de control, ¿cierto? Entonces, está, digamos, es marginal, ¿no? Y el contrabando siempre existió, pero nunca, digamos, termina trascendiendo, digamos, o imponiéndose como el sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque viene la formación de los estados nacionales y los van a cortar de cuajo al contrabando. Eso no quiere decir que no siga existiendo. Tengo una duda relacionada a esto de la independencia. Nino e incluso Guerra hablan de una república natural y la superposición de dos tipos de república. Quería consultar por ahí. Bueno, esto lo vamos a explicar. No es que lo elude, pero sí ahora lo tengo que dejar de lado. Cuando lleguemos a la explicación de Nino te lo cuento mejor. Digo, las ventajas del comercio con Inglaterra. Bueno, sí, claro. Es que esta es la puja, ¿no? La puja es cómo hacer, digamos, para imponer el libre comercio, ¿no? Para evitar justamente el monopolio y además el contrabando. El contrabando no tiene sentido cuando existe el libre comercio. Ese es el punto. Pero si vos sostenés, apretás la olla, digamos, ¿no? Y no permitís comercial, bueno, en definitiva termina habiendo contrabando. ¿Sí? Que es una versión en el comercio exterior de lo que pasa en un comercio interior cuando hay también presiones. ¿Qué pasa cuando hay presiones, digamos, sobre el comercio interior? Y se impone, por ejemplo, no, mirá, vos no podés vender más esto a 10 pesos, tenés que venderlo a 5. ¿Ah, sí? Pero yo a 5 pierdo. Tengo que venderlo a 8. Ah, no me interesa, vos vendelo a 5. Bueno, listo. Está bien. No vendo más. No vendo más. Mercado negro. ¿Correcto? Te lo vendo por debajo. ¿Cuánto vale ahora? No vale más 10. Ahora vale 20. ¿Lo querés? 20. Y si no, nada. Punto. Ese es el mecanismo. Ese es lisa y llanamente el mecanismo que implica, digamos, presionar, digamos, este tipo de cosas. Y con esto no quiero pasarme al extremo, digamos, no, todo es natural. No estoy diciendo eso, Cuidado. No me hagan decir a mí cosas que no digo, Ojo. Una cosa es, digamos, plantear racionalmente las cosas y explorarlas y ver cómo solucionar las cosas, etcétera, etcétera. Y otra cosa es presionar todo. Ojo. O sea, para un lado o para el otro, nos vamos de mambo. Nos vamos de mambo también en las expresiones, nos vamos de mambo después en las medidas.
¿no? Así estamos, mal, no estamos bien. Bueno, nos quedan 3 minutos y un poquito más. Quiero reparar en que en la década del 50, más o menos 60, también hubo otra versión, que es la de John Street, Juan Calle, un inglés que escribió, norteamericano, me parece que escribió respecto de la revolución. Y de este tipo fue uno de los que dice, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ideológico, voy a exagerar un poquito, pero para poder sintetizar y no extenderme mucho. Sin Inglaterra, ustedes muchachos, acá argentinos del Río de la Plata, no hubieran hecho nada. Si no hubiera sido por Belfort, que hizo la primera invasión inglesa, y después por Waterloo, que hizo la segunda, ustedes no se hubieran abierto al mercado mundial, no hubieran tenido el libre comercio, no se hubieran enterado de que existían este fabuloso negocio que tenía que ver con el mercantilismo, el capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, junto con esa penetración económica, viene la penetración ideológica. Porque le trajimos así el liberalismo, le trajimos el libre cambio, le trajimos la necesidad de ser libres. ¿Se dan cuenta que esto tiene una manifestación de libertad que hasta ahora ustedes no podían tener por culpa de estos atrasados españoles, brutos españoles, ¿no? Que creían en la cruz, en que toda esa porquería? Basta, no creen, esto es así. ¿Se dieron cuenta? Entonces hicieron la revolución. Por culpa nuestra. ¿Correcto? A diferencia de lo que hubiera dicho Irasusta, que era por culpa de los ingleses tenemos todos los males en Argentina. Bueno, acá le estoy dando la versión contraria. El nombre del autor es así como se escribe en inglés, John Street. Por eso les dije Juan Calle, se lo traduje. ¿Por qué es así? Es raro, pero es así. Y después, montado sobre todas estas versiones, por ejemplo, toda la historia de la Academia Nacional de la Historia, la primera Academia Nacional de la Historia, la de que se publicó en la década del 40, ¿no? Y después tuvo sucesivas versiones, van a empezar a hablar también, digamos, de las influencias de la Ilustración, de la influencia de la Revolución Francesa y de la influencia de la Revolución Americana, para completar el despiole que tenemos en la cabeza de tantas versiones que se han brindado acá. Una pregunta que emerge después de esto y se termina acá porque tenemos un minuto, es si todo esto no ha formado parte de este proceso, ¿no es cierto? Pues ustedes me van a responder en la próxima que nos vamos a encontrar y después que hayan leído lo que tenían que leer para los trabajos prácticos, si esta fue una revolución o no. Bueno, vamos a dejar acá, ¿no es cierto? Si ustedes ustedes lo consideran pertinente, nos vamos todos a almorzar, ¿eh?